¿Todos tienen su Biblia para que puedan seguir la lectura? O creo que también la ponen aquí en el televisor. Pero bueno, dice así la palabra del Señor. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Recuerdan, mis amados hermanos, que eh, cuando el Señor Jesús va a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, apenas quedaban 6 meses de su ministerio antes de que él volviera nuevamente a Jerusalén para su crucifixión, que sería en la siguiente Pascua, en un tiempo de primavera. Eh, en esta fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús insistieron en que fuera a Jerusalén con ellos, entrara a la ciudad para que así él pudiera declarar que era el Mesías. Pero recuerden que el Señor Jesucristo no aceptó ir con ellos, sino él viajó posteriormente. Dice la palabra que llegó cuando ya la fiesta iba por la mitad, ¿sí? Y cuando llega él a Jerusalén, lo primero que hace es ir al templo. ¿A qué? A enseñar. De tal manera que aparece de manera inesperada y con una autoridad sin precedentes. De tal manera que eso causó revuelo allí en la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hicieron los líderes judíos? Como siempre, responden de manera hostil. Incluso intentan arrestarlo. Pero el pueblo estaba dividido. Había unos que se oponían incluso con violencia y rechazaban que Jesucristo es el Mesías, pero otros que con todo entusiasmo creían en él. Ahora, en estos 6 meses siguientes a esta celebración de la fiesta de los tabernáculos, cada vez la hostilidad en contra del Señor Jesucristo iba en aumento. Dice la palabra que él predicaba en las aldeas y en los pueblos de Judea, y hablaba de frente, de manera enfática, contra todo ese sistema judaico que se había apartado de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, y que estaba gobernando y dominando en ese tiempo. Recuerden que en el primer capítulo de Juan, el apóstol Juan, allá en el capítulo 1, verso 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Desde el principio de su ministerio, cuando el Señor limpió allí el templo, los judíos comienzan a pedirle señales. ¿Sí? Recuerda, danos una señal para que nosotros podamos creer que tú eres el Mesías. ¿Y qué responde el Señor Jesucristo? ¿Recuerdan cuando los judíos dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? El Señor Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué dijeron los judíos?
Dice, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Comenzó la oposición en contra del Señor Jesucristo. ¿Mm? Después, cuando los fariseos también escucharon que eh, muchas personas seguían al Señor Jesucristo, incluso les dijeron que el Señor Jesucristo estaba bautizando más discípulos que Juan, los fariseos también se opusieron, ¿sí? Y al Señor Jesucristo le tocó salir de Judea e irse a Galilea por la persecución que ya le estaban montando. Muy bien. Ahora, eh, todos los milagros que el Señor Jesús realizó, eh, la sanidad de las personas enfermas, la resurrección de los muertos, eso fue cada vez avivando más la hostilidad que tenía especialmente o que tenían especialmente las autoridades religiosas. Y estos cada vez le pedían más y más señales. ¿Ah? Y las afirmaciones que el Señor Jesucristo hacía de sí mismo cada vez más ofendían a todo el sistema religioso de Israel. Y en este capítulo, cuando él comienza a hablar de ese pan de vida que él es, muchos, dice la palabra, que lo dejan, muchos ya no andaban con él, dicen que se volvieron atrás. ¿Sí? Y Juan realmente comienza este capítulo con una nota poco triste. Dice, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ya le tenían el ojo puesto encima al Señor Jesucristo. Y él lo dice, a mí el mundo me aborrece, porque yo testifico de sus malas obras. ¿Ah? Y todo esto desencadenó una controversia tremenda en torno al Señor Jesucristo. Pero a pesar de toda esta oposición que él tuvo durante su ministerio y particularmente durante los últimos meses, él jamás aflojó. Él jamás suavizó la palabra que tenía que dar. Él siguió afirmando que él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Lo siguió afirmando hasta el último momento de su vida. Y aquí vemos, mis hermanos, algunas respuestas que las multitudes dan a esas palabras o a esas afirmaciones que el Señor Jesucristo habla de sí mismo. Y la primera es que algunos están confundidos. Vamos a mirar lo que dice la palabra en los versículos 25 al 29. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. En esa festividad había mucha gente, no solamente los habitantes de Jerusalén, sino muchos peregrinos que estaban visitando la ciudad por causa de la celebración. Pero aquí particularmente dice que decían unos de Jerusalén. Estas personas conocían, entendían las intenciones de todo este sistema religioso de los fariseos y de los saduceos de asesinar al Señor Jesucristo. Por eso se hacen esa pregunta, ¿no? Dicen, ¿no es este a quien buscan para matarle? Ya sabía, el pueblo estaba consciente, y particularmente los habitantes de Jerusalén, de que estaban buscando al Señor Jesucristo para matarlo, para asesinarlo. Ahora, las autoridades en este momento temían hacer un debate público con el Señor Jesucristo, porque ellos sabían que iban a salir perdiendo, que el Señor Jesucristo decía la verdad.
el Señor Jesucristo hablaba con plena autoridad, la autoridad de Dios. Y posiblemente esta gente también recordaba cómo fue que el Señor Jesucristo limpió de una manera autoritativa y total el templo unos meses antes. Muy bien. Ahora, dicen que estaban asombrados, ¿no? Porque dicen, no, habla públicamente este hombre. Está aquí en medio nuestro y las autoridades no le dicen nada. Esa palabra que se utiliza ahí para públicamente también denota audacia, confianza en el hablar, en el declarar la palabra. Mientras que los líderes religiosos, ¿qué hicieron acá? Estaban callados, estaban guardando silencio. Y lo que el Señor Jesucristo estaba proclamando, la autoridad con que Él lo hacía, cautivó el corazón de muchas personas. Miremos lo que dice Isaías 50, del verso 7 al 9. Tuvimos oportunidad de leerlo esta mañana cuando comenzamos el servicio. Isaías 50, del 7 al 9, les voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor Omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como a la ropa. La polilla se los comerá. Con un total denuedo y con audacia, el Señor Jesucristo predicaba el Evangelio del reino de los cielos. Y esta misma característica la tuvo la iglesia primitiva, cuando llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar el Evangelio. Vamos a ver algunos apartes de el libro de los Hechos, Hechos 4:31. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo. ¿Qué es hablar con denuedo? De nuevo. Es hablar con certeza, con seguridad, con una plena convicción y seguridad de lo que se está diciendo. Otro texto en Hechos 9:27. El Sanedrín estaba asombrado con la confianza y con el denuedo que vieron en Pedro y en Juan. Hechos 9:27. Inmediatamente después que Pablo se convirtió, habló valerosamente en el nombre de Jesús en Damasco. Y en el 28, ¿dónde habló? En Jerusalén. Una característica de la iglesia primitiva era que compartía la palabra con denuedo. Pablo y Bernabé también. Miremos lo que dice Hechos 14:3. Hechos 14:3. Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con libertad en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros eran hechos por manos de ellos. Perdón que estoy leyendo en otra versión. Quiero leer en la versión de la Reina Valera. Dice la palabra. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Qué característica había en la predicación de ellos? ¿Qué característica? No. ¿Qué característica había en la predicación de ellos? Denuedo, valor, seguridad, firmeza. Todo esto acompañó
Ese denuedo acompañó al ministerio de Pablo durante todo su ministerio, mis amados hermanos. Aun cuando el apóstol Pablo escribía a las iglesias, las cartas que les escribió, escribía también con denuedo, dando testimonio del Señor Jesucristo. Ahora nosotros predicamos el evangelio con denuedo, o nos da pena, nos da temor. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán? Yo, ¿para qué le predico a este? Realmente, fíjate que la palabra ya en Hechos habla que el Espíritu Santo dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, para que cada uno de nosotros tengamos ese denuedo para predicar el Evangelio, para ser testigos. Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Ahora, fijémonos que aquí el pueblo estaba asombrado porque los gobernantes no decían nada. El Señor Jesús los había humillado en público. Y estaban preguntándose: oiga, ¿sería que habrán reconocido en verdad que los gobernantes que este es el Cristo? Estaban confundidos. Tal vez los líderes religiosos habían recibido una información que el pueblo no conocía y tomaron alguna decisión en privado, reconociendo que el Señor Jesucristo era el Cristo. Por eso tal vez no lo arrestaban. Pero esta idea parecía muy poco probable. Muy poco probable. ¿Qué dice el versículo 27? Algunos lo rechazaban abiertamente. ¿Por qué? Dice: sabemos de dónde. ¿De dónde es? Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Fíjese que ahí está diciendo algo que es cierto, pero también está diciendo algo que no es cierto. Algo que es cierto con algo que no es cierto. Ellos creían que el Señor Jesucristo era de Nazaret, porque allí fue el pueblo donde Él había sido criado, donde había crecido. Ellos en realidad no sabían que el Señor Jesucristo había nacido en Belén. Y la declaración que ellos hacen, que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea, había una creencia popular en esa época, porque interpretaban mal algunos pasajes de la palabra. Por ejemplo, Isaías 53:8. Vamos a mirar qué dice Isaías 53:8. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ellos se cogían de esas palabras, su generación, ¿quién la contará? Para decir: no sabemos de dónde vendrá el Cristo. Otro texto es Malaquías 3. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos decían: mire, viene súbitamente, no sabemos de dónde procede, no sabemos de dónde viene. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Así que esa tradición que decía que no sabía de dónde el Señor Jesucristo vendría para redimir a Israel de manera repentina, era algo que ellos creían, cuando en realidad no era así. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento decía o dice que el Señor Jesucristo nacería primero en Belén, ¿cierto? Que nacería en Belén. ¿Sí? Muy bien. Y miremos otro texto que hay ahí, en Mateo 2:46. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En la palabra estaba escrito que el Señor Jesucristo, el Mesías, nacería en, en Belén, el Belén. Ahora, en estas circunstancias, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Normalmente los maestros que iban a enseñar en el templo o en la sinagoga, ellos se sentaban y todo el mundo guardaba silencio. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo en este momento? ¿Mm? ¿Qué dice la palabra? ¿Que alzó? ¿Alzó qué? Olé, estamos en Juan. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Alzó la voz, gritó. Gritó. ¿Para qué? Para que todos escucharan. Uno, ¿para qué alza la voz? Para que allá el que está de últimos pueda escuchar. Y para enfatizar, para darle un peso mayor a lo que él va a decir. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. ¿Mm? Parece que los oponentes supuestamente creían que lo conocían, cuando en realidad no conocían todo del Señor Jesucristo. Pensaban que era de Nazaret cuando no era así. Lo consideraban un impostor, lo consideraban un charlatán. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué sigue diciendo la palabra? No he venido de mí mismo. No he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero. El Señor Jesucristo había sido enviado por el Dios verdadero. ¿Mm? Y el Señor le dice, mire, ustedes no conocen al Dios que ustedes profesan. Miremos otro texto ahí en Juan, capítulo 8, verso 41. Juan 8, 41. ¿Ya todos? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Muchos afirmaban que el Señor Jesucristo era hijo de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es una declaración bien fuerte. Es una acusación bastante dura en contra de todo el sistema religioso de Israel, particularmente escribas y fariseos que habían llevado a la nación a esa misma condición. El Señor los reprende fuertemente. ¿Mm? Muy bien. Vémonos que los estudiosos, los escribas y fariseos se habían dedicado sus vidas al estudio del Antiguo Testamento. ¿Mm? Y se enorgullecían de ese conocimiento de Dios. El mismo apóstol Pablo lo expresa ya en Romanos, capítulo 9. Miremos Romanos, capítulo 9, verso 4.
Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. Oh, mire todas estas bendiciones y de los cuales se enorgullecía el pueblo. Son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Si nosotros tenemos todo eso. Eso decían los israelitas. Y estaban bien apartados, apartados de la verdad. ¿Mm? Fíjense todos estos privilegios que tenían, pero desconocían al Dios que ellos mismos estaban predicando. ¿Mm? Desconocían a su Dios. Les pasó lo mismo que le pasó a Elí y a sus hijos. Supuestamente debían conocer y ministrar al Señor. Y el corazón de estos jóvenes, de estos hijos, era un corazón perverso. Miremos otro texto donde el Señor también hace una represión fuerte a su pueblo. Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Wow. Los expertos de la ley jamás me conocieron. Tremendo, mis amados hermanos. Otro texto. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De quién? Conocimiento de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Tremendo. Otro texto. Allá en Romanos capítulo 10. Versículo 2. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No conforme a ciencia. No conocían a Dios. Se había convertido en un pueblo legalista que se justificaba a sí mismo por las obras que ellos hacían, por las tradiciones de los rabinos. Y el verdadero conocimiento de Dios se había perdido. Por eso el Señor les dice, ustedes son guías, o sea, son ciegos, perdón, ciegos, guías de ciegos. Ustedes hacen doblemente hijos del infierno a los que les llevan el mensaje. Tremendo, mis amados hermanos. Y vez tras vez el Señor reprendió esta manera hipócrita en que vivían estas personas, particularmente los religiosos. Incluso los llama hijos de Satanás. Wow. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, yo conozco al Padre. Yo conozco al que me envió. Somos los mismos en esencia, en omnisencia. ¿Por qué? Porque Él lo envió. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre. Muy bien. Hay otro grupo donde, aunque tienen algo de convicción, pero hay convicciones como divididas. Vamos a mirarlo en el versículo 30 al 32 de Juan 7. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Estaban enfurecidos los fariseos, los saduceos, todos los sacerdotes, porque ellos consideraban blasfemia lo que el Señor Jesucristo estaba declarando. Entonces dice la palabra que por eso procuraban prenderle, ¿cierto?
¿Mm? Pero aquí en esta parte parece que no son los alguaciles, ¿no? Ahí no habla particularmente en estos versículos que acabamos de leer, no fueron los alguaciles los que trataron de prenderlo, sino me parece que había como algún grupo que intentó hacerlo. Pero ¿qué pasó? No pudieron, fallaron en su intento. ¿Mm? Porque el Señor Jesucristo tenía todavía muchas personas las cuales creían en Él. Muy bien. Eh, pero Juan da aquí un giro diciendo que aún no había llegado su hora. Estaba recalcando el tiempo preciso de Dios, el cronograma perfecto de Dios. El Señor Jesucristo moriría el día que Dios señaló, en el lugar que Dios destinó, a la hora que Él programó, para cumplir el propósito soberano y eterno de Dios a través de Él. No era cuando el hombre quisiera. ¿Mm? Dios es soberano, soberano en todo. Y esto se repite vez tras vez en el Evangelio, en los tiempos precisos que Dios ha destinado. Por eso es que en muchas ocasiones se dice porque aún no había llegado su hora. Cuando el Señor Jesucristo ya entendió, o comprendió, o supo que ya era el tiempo de ir a Jerusalén, él mismo lo afirma. Dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y es cuando él va nuevamente a Jerusalén. Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, las afirmaciones que el Señor Jesucristo hace, las declaraciones que el Señor Jesucristo hace, provocan división. Provocan división. ¿Mm? No podemos esperar que todos estén de acuerdo. Algunos recibirán, pero otros no. Miremos lo que dice Lucas 12, perdón, del 49 al 53. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Ah? Y sucedió eso, estaba sucediendo eso allí en Jerusalén. Muchos quisieron aprenderlo, pero había otros que creyeron en él. ¿Mm? Y hacen una pregunta. ¿El Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Ellos conocían la profecía del Antiguo Testamento que decía que el Mesías realizaría milagros. ¿Mm? Y ellos no pueden entender, ¿será que el Cristo realmente cuando venga hará más milagros, hará más señales que las que hace Jesús? Tal vez los que fueron de peregrinaje recordaron cuando convirtió el agua en vino, cuando sanó a muchos endemoniados, los liberó y sanó a muchos enfermos, cuando dio de comer a las multitudes, los mismos habitantes de Jerusalén, cuando levantó allí al hombre que estuvo postrado en el estanque. ¿Mm? Todos esos milagros eran conocidos. La gente los había escuchado, algunos los habían presenciado. ¿Y qué pasa con los fariseos? Cuando los fariseos escuchan que la gente estaba murmurando de él estas cosas, se alarmaron, se pusieron pilas. ¿Mm? No querían que ni siquiera las personas hablaran de Jesús. No querían. Pero aún así, algunos de la multitud estaban diciendo que él podría ser el Mesías. Y la popularidad que el Señor Jesucristo tenía les molestaba tanto a estos saduceos y a estos fariseos, que siendo enemigos, recuerden que los fariseos y los enemigos, los saduceos y los fariseos eran enemigos, tenían doctrinas diferentes, aunque eran religiosos, ¿sí? Y estos dos grupos no se mezclaban, pero para arrestar al Señor Jesús se pusieron
de acuerdo. O sea, había un odio mutuo de estos dos grupos hacia el Señor Jesucristo. Y posiblemente hicieron reuniones de gabinete como hoy en día se hacen en los gobiernos, ¿no? Posiblemente hicieron algunas reuniones, posiblemente se reunió también el Sanedrín, algunas familias sacerdotales. ¿Y qué hacen los fariseos? Dice la palabra que enviaron alguaciles para aprender, para detener al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son esos alguaciles? No son los guardias romanos, no. Eran los guardias del templo, que era una especie de policía del templo, que estaba conformada por levitas. Estos tenían la responsabilidad de mantener el orden en todos los terrenos del templo, porque cuando llegaba muchísima gente, esto se congestionaba mucho y podían presentarse problemas. Claro que también el Sanedrín los podía utilizar para asuntos relacionados también eh, con, eh, con la política. Bueno, ahora mis hermanos, miremos ya un tercer aspecto, un tercer grupo ¿m? De los que lo despreciaban y de manera burlona lo hacían. Versículos 33 al 37. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir? ¿Qué pasó con los guardias del templo? ¿Lo arrestaron? No. Recuerden que más adelante estos mismos guardias van y dan un informe a los fariseos y dicen, no hemos escuchado un hombre como este que hable como él habla. ¿No lo pudieron? No lo pudieron arrestar, no pudieron cumplir con su misión. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Continúa proclamando con audacia, con denuedo la verdad acerca de Él. El Señor Jesucristo está hablando de Él, se está dando a conocer al pueblo. Y el pueblo no, la mayoría del pueblo no lo entendió. ¿Y qué continúa diciendo el Señor Jesucristo? Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Por qué dice que un poco de tiempo? Porque en 6 meses vendría la Pascua. Y en esa Pascua iba a ser sacrificado, iba a ser crucificado. Estaba a pocos meses realmente de esa situación ya final. ¿Y qué pasaría? Sería crucificado, moriría, sería sepultado, pero resucitaría al tercer día. Y luego ascendería al Padre. Por eso la palabra dice, al que me envió. Al que me envió. Y sigue diciendo, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Fíjense que todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo no puede ir donde Él está. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? En el cielo, centrado a la diestra del Padre. Toda esta gente moriría en sus propios pecados. Y más adelante también el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no me pueden seguir en este momento, pero más adelante lo harán. Él estaba diciendo, ustedes también van a morir. Wow. Qué noticia tan buena. ¿Ah? Para un cristiano debe considerarse una excelente noticia porque vamos a estar con Él, porque nos encontraremos con Él. ¿Qué hicieron estos judíos?
ridiculizaron al Señor Jesús. Dice, ¿cómo así que a dónde irá este? ¿A dónde va a ir este que nosotros no lo podamos hallar, que nosotros no lo podamos encontrar? Y menciona, ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Se estaban era burlando de él. ¿Mm? Porque era una idea totalmente absurda, una idea totalmente loca de que el Mesías fuera a predicarle a los gentiles. Estaban era burlando de el Señor Jesucristo. Aquí griegos posiblemente se puede referir también a los prosélitos gentiles del judaísmo. ¿Quiénes son los prosélitos? Aquellos que no son del pueblo judío, pero que se han convertido al judaísmo. ¿Mm? Ahora, a través también de esta negación que hace el pueblo de no recibir y no aceptar al Señor Jesucristo como su Mesías, el Evangelio fue también abierto a todos los gentiles, a todos nosotros. Y esa afirmación que dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir, era un respaldo a lo que ellos burlonamente estaban diciendo. Ustedes no van a venir, ustedes no pueden venir. ¿Mm? Y esta gente no entendió de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Miremos lo que dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 55. Isaías 55. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea, el Señor está diciendo, oiga, no demoren su conversión. ¿Mm? Entreguen, reconozcan que soy el Mesías, estaba diciéndoles el Señor Jesucristo. Porque más adelante va a ser muy tarde. Muy tarde. Miremos lo que dice 2 Corintios 6:2. Porque dice, 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Mis hermanos, estamos nosotros en este tiempo, en el tiempo aceptable, en el día de salvación. Por eso nuestra responsabilidad es llevar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Y animar a la gente para que no endurezcan su corazón, para que entiendan que este es el día que el Señor ha dispuesto, para que lo podamos reconocer como nuestro Señor y Salvador. Miremos lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 7. Otra vez determina un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hemos escuchado hoy la voz del Señor. El Señor Jesucristo hablando a nuestros corazones. Él nos ha dicho, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que en mí viene no le echo fuera. Estamos en ese tiempo aceptable de recibir, de creer las afirmaciones de el Señor Jesucristo. Él no es un simple profeta, Él no es un simple maestro, Él no es lo que muchas
personas creen que es. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Cristo, el Mesías, por el cual Dios da salvación al mundo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que en nuestros corazones, en nuestro espíritu realmente podamos entender y comprender y saber que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor. Que podamos realmente comprender, entender y que esta palabra sea sellada en nuestros corazones para que cada día vivamos de acuerdo a tu palabra, a tus principios, que nuestras vidas sean un reflejo, Señor, una manifestación de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque cada día nos estás formando más y más a la imagen del Señor Jesucristo, y porque hay una firme convicción en cada uno de nuestros corazones de quién eres tú, del Dios a quien servimos, del Dios a quien amamos, del Dios que se entregó a nuestro favor, de ese Dios en el cual un día estaremos en su presencia, disfrutando de todas las bendiciones que hay en Él. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.